Hola, bienvenidos a Crónicas Periciales. En nuestra sección Infoevidencias del día de hoy vamos a abordar el análisis de los residuos de disparo de armas de fuego. Sabemos que existen diferentes técnicas dentro de la criminalística para analizar este tipo de evidencias. Cuando se produce un disparo de arma de fuego, se generan residuos que se liberan al ambiente. Dichas partículas poseen una composición característica adquirida por la diferencia extrema de temperatura y presión que se genera en el momento del disparo, con la detonación del fulminante primero y la posterior deflagración de la pólvora. Cuando el tirador efectúa un disparo, las partículas de residuos son expulsadas del arma y se depositan en las manos, en los miembros superiores, el rostro, el cabello y en las prendas de vestir de esta persona. También se encuentran en la zona donde impactó el proyectil y en las heridas de las víctimas. Las partículas se proyectan hasta 1 metro alrededor de la zona donde se produce el disparo, por lo que pueden hallarse en superficies que no están vinculadas directamente con el accionamiento de un arma de fuego. Al depositarse superficialmente, también pueden transferirse de un lugar a otro. Entonces, por protocolo, se recomienda levantar las muestras antes de las 6 a 12 horas posteriores al hecho, ya que son susceptibles de desaparecer. Se recomienda utilizar un dispositivo de adhesivo de carbono que recoge estas partículas en la superficie a analizar y estos adhesivos de carbono son luego analizados en laboratorio. Hay un instrumental que sirve específicamente para detectar los residuos de disparo de arma de fuego en la ropa de las personas, en las manos y en diferentes superficies, que se llama microscopio de barrido electrónico y es parte del equipo técnico utilizado en los laboratorios de criminalística. El barrido electrónico consiste en la irradiación de las muestras con un haz de electrones. Luego se realiza la lectura de componentes químicos a través de una sonda que detecta los electrones secundarios y se traduce el resultado mediante el software que posee el microscopio. Su objetivo dentro de la balística forense es la detección de partículas características de los residuos de disparo de arma de fuego, o GSR, de su sigla en inglés, que no se presentan en otras circunstancias. Esta cuál es, la partícula fusionada de plomo, bario y antimonio. Dicho elemento tiene como característica ser una única partícula fusionada de forma esférica, con mucho brillo típico de los metales y de un tamaño microscópico que oscila entre 0,5 y 100 nanómetros. Los métodos de levantamiento de los residuos de las distintas superficies son los sellos de carbono o porta-stabs, la cinta de carbono y también los hisopos. Como podrán ver, se pueden hisopar cañones de armas o tomar las partículas de diferentes superficies. Posteriormente, este stab, portamuestra o cinta de carbono utilizada es colocada en la platina para luego ser analizada por el microscopio. También pueden encontrarse bario, plomo y antimonio en partículas por separado, pero en este caso su origen puede incluir otras fuentes y no exclusivamente los disparos de arma de fuego, por lo que su hallazgo no deviene en un resultado positivo. Para finalizar, destacamos que el análisis es no destructivo y puede repetirse, siempre que la muestra esté bien conservada. Es por eso que ahora vamos a dar lugar a nuestra entrevista del día de hoy con el doctor Pablo Regalado, con el cual vamos a hablar de esta temática. Hoy en Crónicas Periciales vamos a entrevistar al doctor Pablo Rodríguez Regalado, magíster en Gestión Social y Desarrollo Sostenible, doctor en Ciencias Forenses y Criminalística. Fue oficial principal de la Policía de Investigaciones de Perú, fue director nacional de Criminalística de la Policía Nacional de Perú y también se desempeña como docente en criminalística en distintos institutos y universidades públicas y privadas. Así es, bueno, bienvenido doctor Regalado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo con MS Criminalística en el Congreso de Accidentología Vial y de Criminalística en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, en el año 2016, donde dio una ponencia muy interesante sobre residuos de disparo y su interpretación, y bueno, por eso queríamos entrevistarlo para que nos cuente todo su conocimiento, siendo esta la temática del día en Crónicas Periciales. Bueno, ¿cómo le va, doctor Regalado?
Buenos días, Claudia, buenos días, Micaela, buenos días a todos que están viendo este video. Es un gusto para mí saludarlos y en la medida que ustedes estén a las preguntas, tratar de absolverlas y satisfacer las inquietudes que surjan respecto de ellas. Gracias. Perfecto, bueno, nos está saludando desde Perú, el doctor Regalado directamente desde allí. Así que bueno, para comenzar con las preguntas, nos cuestionábamos un poco si es posible interpretar el residuo hallado en un individuo, si una muestra tomada en un individuo sospechoso de un delito, y si un resultado positivo puede interpretarse como contaminación o si directamente me permite afirmar a mí que ese individuo disparó un arma, la empuñó. Digamos, ¿se puede ser así de categórico en este sentido? ¿Hay que interpretar ese resultado? Bien, el resultado que se tiene como consecuencia de la búsqueda de los restos de la sustancia fulminante, que es componente del cartucho, de la munición que emplean las armas de fuego, nos permite identificar en partes por millón o partes por millón, según sea el equipo que se emplee, los elementos componentes. Es bastante común tener la información de que lo que se busca es restos de plomo, restos de antimonio y restos de bario. Pero en la medida informativa general, también debemos de tener en conocimiento que hay sustancias fulminantes que no tienen estos elementos. No tienen los elementos plomo, antimonio y bario. Entonces, partimos por una premisa. No todas las sustancias fulminantes de la munición empleada por un arma de fuego contienen plomo, antimonio y bario. Primer punto. Segundo punto. Cuando empleamos los equipos, sea el microscopio de barrido electrónico con incorporación de rayos X, o sea, el espectrofotómetro de absorción atómica, ¿qué va a ocurrir? Que nos van a dar qué cantidad de estos residuos están presentes en la muestra tomada, con los porcentajes correspondientes. El microscopio de barrido electrónico incluso nos va a permitir fotografiar los corpúsculos resultantes del disparo, y ya es una ventaja respecto del otro. ¿Por qué? Porque el espectrofotómetro solo nos dice, hay esos tres elementos, pero no nos está orientando a saber si provienen o no de un disparo. En cambio, el otro tipo, sí. Entonces, ahí tenemos una diferencia. La verdad del resultado que nos brinda el equipo es que ha encontrado estos elementos, pero eso no significa que el equipo nos esté diciendo que esta persona disparó un arma de fuego. Eso no nos lo dice el equipo. Le hago una pregunta, doctor. ¿Existe la posibilidad de contaminación al momento de tomar una muestra si el personal que realiza la toma de muestra, por ejemplo, está en posesión de su arma reglamentaria, teniendo en cuenta que los peritos que realizan esa toma en su mayoría son policías y están en el momento de la detención de los sospechosos? ¿Eso puede generar una contaminación que sea manipulado por un perito que tenga un arma reglamentaria? Sí, en este caso los peritos deben de cumplir con los protocolos establecidos. Por ejemplo, el perito que toma las muestras no puede estar con las manos libres. Tiene que tener guantes en las manos y no haber tocado absolutamente nada con estos guantes, y a continuación extraer los hisopos para hacer la toma de las muestras. Tener en consideración el lugar donde toman las muestras, en la vía pública, en una avenida que está transitada, puede ser al aire libre. Entonces, esto tiene que ser tomado en consideración. ¿Por qué? Porque si no, además de tomar muestras de contraste en el mismo individuo, tendría que tomar muestras ¿dónde? En una mesa próxima al lugar donde le toman muestras al sospechoso. Porque ¿qué va a ocurrir si le da en las manos positivo para plomo, antimonio y bario? Le da en las manos, en la parte posterior del cuello, positivo para plomo, antimonio y bario, y le va a dar positivo
en el hisopo que tomó en la mesa donde él trabajó para plomo, antimón y bario. Entonces estamos ante una evidente contaminación del lugar donde se tomó la muestra, independientemente del lugar en donde ocurrieron los hechos. Y digamos, sí. Adelante. Digamos, entonces, siempre que los peritos oficiales que realizaron la toma de muestra no dejen esto asentado, el procedimiento que utilizaron en el acta, siempre se le va a poder discutir que la muestra fue mal tomada. Digamos, si ellos no dejan a resguardo cuál fue la técnica que utilizaron y bajo qué condiciones, los peritos de parte siempre, digamos, tendremos la posibilidad de poder desmentir este resultado o ponerlo cuanto menos en discusión. Por supuesto, porque lo que se busca en el proceso es quitarle el mérito probatorio. Quitarle el mérito probatorio a la prueba que se está discutiendo, porque se tiene la seguridad de que es una prueba engañosa, que es una prueba que no se ajusta a la verdad de los hechos que se investigan. O sea, estando en la audiencia debatiendo con peritos de criminalística en mi institución a la que pertenecía hace muchos años, ellos decían y sustentaban ante la pregunta de uno de los vocales en la sala que se llevaba la audiencia a cabo dentro de un penal que acusaban justamente a una persona por disparo con arma de fuego, que dio positivo. Y le decían, le pregunta el vocal ponente, señor perito, ¿su resultado es válido, es verdadero? Y la respuesta era, sí, es verdadero, porque el equipo nos ha indicado que hay estos 3 restos que forman parte de los residuos de disparo de arma de fuego, plomo, antimón y bario. Entonces, cuando yo intervengo, le explico, lo que dice el perito es cierto, pero para el caso del equipo, pero no es cierto para la realidad de los hechos, porque él en ningún momento ha tomado muestras de descarte, tanto en otra parte del cuerpo de la persona de fulanita de tal, como también del lugar del hecho donde ocurrió el evento, para poder descartar que no haya contaminación. Y es más, el equipo que ha utilizado ni siquiera es capaz de afirmar que es residuo de disparo de arma de fuego, porque utilizó el microscopio, que el espectrofotómetro de absorción atómica, y lo que debió de emplear para analizar esa reacción, por lo menos si quería saber que era producto de un disparo de arma de fuego, era el microscopio de barrido electrónico. Entonces ya en la sala, los vocales se dan cuenta de la información que se les provee y de los errores en los que había incurrido en este caso el perito, para poder obtener ese resultado y en lo que se basaba para acusarlo de haber cometido un hecho criminal. Y digamos, en este sentido, la mirada, continuando con lo que usted viene diciendo, digamos, la mirada del juez puede ser totalmente distinta y es la que uno muchas veces como perito de parte tiene que cambiar respecto a este tipo de resultados, porque quizás lo que suele ocurrir es que el juez por ahí no tiene conocimientos respecto a las limitaciones que tiene cada técnica y a cómo se debe efectuar cada una de ellas, y es la labor del perito en este caso explicarle, porque me imagino que muchas veces lo que suele ocurrir es que el juez ve un resultado positivo o una conclusión que diga los residuos hallados se corresponden con los mismos residuos que se hallan cuando se utiliza un arma de fuego, por ejemplo, o la conclusión que el perito ponga. Pero digamos, ya una afirmación de este tipo puede hacer que el juez automáticamente lo tome para un lado que no es el adecuado. Es cierto, es la razón por la que el perito tiene que estar debidamente entrenado para cuando va a sustentar su pronunciamiento pericial, porque él va a cumplir 3 objetivos fundamentales al momento de sustentar su pronunciamiento. El primero de ellos es demostrar que ha obrado con completa imparcialidad y conocimiento sobre el tema, porque cuando se trata de perito de parte dicen, bueno, pues claro, como le pagaron, él tiene que decir la parte que quiere. Y eso no es así. Y esa es la premisa con la que uno va a trabajar. Demostrar que he utilizado la técnica adecuada y he podido hablar con verdad.
En segundo lugar, tiene que saber expresarse. ¿Por qué? Porque como los jueces no son versados en el tema, si yo me voy a mostrar demasiado académico, no conozco la psicología del juez y este se puede sentir ofendido, agraviado, como que quiero pues apabullarlo diciéndole, mira cuánto conozco yo y tú no conoces nada. Entonces Claro. uno tiene que ser lo suficientemente sencillo en la exposición para que lo entienda. Y en tercer lugar, lo que se tiene que hacer sin injuriar al perito de la otra parte es demostrar que la metodología por él empleada ha sido incorrecta y no que lo haya hecho intencional, sino que a veces lamentablemente la inexperiencia del perito hace que obviemos ciertos pasos que están previstos en su protocolo de trabajo. Y de esta manera terminamos la exposición y se quedan pensando ellos que no tienen nada. Porque si uno es muy vehemente y quiere exponer y hacer quedar mal al otro perito, diciendo, bueno, él no sabía esto, no conocía lo otro, no conocía esto, que no conocemos la psicología de ellos, sobre todo cuando son vocales, son 3. Entonces ahí podemos tener problemas y nuestro resultado puede ser muy cierto, muy válido, pero lamentablemente no fue bien expuesto y demostró una verdad. ¿Qué es lo que a la larga queremos? Demostrar una verdad y hacer conocer una falla o un error técnico. Muy bien, muy claro. Y un poco para cerrar esta entrevista que le estamos haciendo aquí al doctor Regalado en Crónicas Periciales, queremos un poco ahondar en este tema de que podemos encontrar partículas de plomo, bario y antimonio en otros lugares fuera de los disparos de arma de fuego por separado, está claro, y que muchas veces es un tema de discutir en los resultados cuando no encontramos partículas características, sino que encontramos estas sustancias por separado. ¿Se puede hablar de que existen otras fuentes que generen estas sustancias o ya la mera presencia de antimonio, por ejemplo, que es la menos común en las manos de algún sospechoso, nos pueda llegar a dar indicaciones de disparo de arma de fuego? ¿Qué opina al respecto? Los residuos de plomo, antimonio y bario pueden encontrarse en muchos otros componentes. Por eso decíamos, es importante el procesamiento de la escena para saber en ese lugar qué elementos, componentes, gases, objetos hay y tomar muestras para verificar si los elementos que vamos a encontrar en cables de luz, en pintura, en instalaciones de vehículos, en medicamentos que puede estar tomando una u otra persona, tienen estos componentes y si se vinculan directa o estrechamente con el sospechoso. Si procesamos un ejemplo adecuadamente, tomamos muestras adecuadamente, entonces la investigación va a ser seria. Lo que ocurre a veces es que ante una mera evidencia indiciaria básica, pretendamos atribuir responsabilidad o culpa o ser el autor del delito a una persona que por circunstancias estuvo en el lugar. En un artículo que escribí en un blog ponía un ejemplo y era el siguiente: 2 personas son observadas ingresando a la habitación de un motel. Al poco tiempo se escucha una detonación de un arma de fuego. Ingresan las personas que estaban ahí y ven a una dama con un arma de fuego en la mano y un cuerpo tendido en el piso. La conclusión inmediata: le disparó y mató a esta persona. Pero ¿qué ocurre? Que en su declaración ella dice: estábamos los 2 en la habitación conversando y por la ventana ingresó un sujeto y le arrebató el arma que era de propiedad de la víctima y le disparó. Al caer al piso, yo cogí, dice la dama, el arma
y el sujeto huyó nuevamente por donde ingresó, por la ventana. ¿Se dan cuenta? Entonces, el peritaje de balística, de absorción atómica o de microscopio de barrido electrónico le encontró residuos a la dama. Distancia de disparo, corta distancia, el proyectil salió del arma que ella tenía en la mano, en el arma estaban las huellas de ella, porque había superpuesto otras huellas. Entonces, conclusión, ella es la autora. Lo que no es el hecho real, lo que no es lo que ocurrió. Entonces, cosas así a nosotros nos hacen pensar, y este fue justamente un caso que hace muchos años, y no fue con detección de plomo antimonio y varios, sino con restos de nitratos creando el Montes Parafina, en la ciudad de Arequipa, cuando trabajaba como perito balístico ahí en el año 1973, fue un caso que nos ocurrió, pero por suerte, tanto el pesquisa trabajando junto con el perito, logramos comprobar que la declaración de la víctima era cierta, ya por otro tipo de pruebas, huellas en la ventana, impresiones, restos de un tejido que se le quedó enganchado de la camisa al sujeto. Por todas estas cosas se pudo comprobar que era cierto, porque si no, ella hubiera sido la responsable y hubiera tenido que pagar una condena por eso, claro, gracias a la prueba. Claro, siempre es importante entonces la interpretación de los resultados, ¿no? Y no que no una sola pericia no va a resolver todo el caso. Por supuesto. Que siempre es un conjunto de elementos, de pruebas, de evidencias que se tienen que investigar para poder arribar a la verdad, que es lo que uno pretende con nuestra labor, ¿no? Exacto, muy claro el ejemplo que dio, porque es un poco lo que queremos traer a discusión en Crónicas Periciales, y es que justamente los profesionales de distintas áreas nos comenten cómo es el trabajo diario y cómo es encontrarse, ¿no?, con estos casos donde parece ser todo a primera vista fácil de resolver y no, tiene muchísimas más capas que investigar y trabajar. Así que la verdad que agradecemos muchísimo su participación y toda esta charla que hemos tenido el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, Micaela y Claudia. Con gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, de esta manera llegamos al final de la transmisión del día de hoy de Crónicas Periciales. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Pueden ver todas las transmisiones anteriores en nuestro canal de YouTube y pueden también suscribirse a nuestra página web mccriminalística.com. Nos vemos la próxima. Chau, chau.